Hola amigos fieles del conocimiento y la historia. Bienvenidos a este viaje fascinante. Hoy descubriremos la verdadera historia de Santa Bárbara, la mártir que desafió a su propio padre, sobrevivió a la tortura y se convirtió en la santa del rayo y la pólvora, protectora de mineros y artilleros. Acompáñenme a recorrer siglos de fe, leyendas y tradiciones que han hecho de Santa Bárbara un símbolo de valor, esperanza y protección en todo el mundo. Capítulo 1. La luz tras la torre, en los albores del siglo III, cuando el Imperio Romano extendía su dominio desde las costas del Atlántico hasta las arenas de Siria, el mundo vivía una época de esplendor y de oscuridad a la vez. Las ciudades rebosaban de comercio, arte y filosofía, pero también eran escenario de una represión implacable hacia aquellos que se negaban a rendir culto a los dioses del panteón romano. En ese contexto de poder pagano y resistencia espiritual surgió la figura de una joven llamada Bárbara, cuya historia, envuelta en la bruma de la leyenda y la fe, habría de convertirse en una de las narraciones más poderosas del cristianismo primitivo. Los relatos difieren sobre su lugar de nacimiento. Algunos la sitúan en Nicomedia, ciudad cercana al mar de Mármara, en la actual Turquía. Otros afirman que vio la luz en Baalbek, la antigua Heliópolis de Fenicia, en lo que hoy es el Líbano. Ambos escenarios comparten un elemento común: eran enclaves prósperos, centros de cultura helenística y de fervor religioso pagano. En cualquiera de los dos casos, la historia coincide en que Bárbara era hija de un hombre de enorme riqueza e influencia llamado Dioscoro, un pagano devoto de los dioses clásicos y símbolo del poder patriarcal de su tiempo. Dioscoro, temeroso de perder la pureza y el linaje de su hija, según algunos, movido por un amor posesivo y autoritario, decidió encerrarla en una torre. La torre se alzaba imponente sobre un paisaje de colinas, rodeada de muros que pretendían protegerla del mundo exterior, pero que terminaron por aislarla de la realidad y del contacto humano. A través de las pequeñas aberturas, Bárbara contemplaba el firmamento y se preguntaba por el origen de la creación. Su soledad, lejos de extinguir su curiosidad, encendió en ella una búsqueda interior que la llevaría más allá de los límites impuestos por su padre. La joven recibía instrucción en filosofía, poesía y astronomía. Los maestros que su padre contrató jamás imaginaron que, con cada palabra, con cada lección sobre el orden del cosmos, estaban despertando en ella una fe diferente, una intuición de que existía un solo Dios, creador, invisible, pero presente en la armonía del universo. En esa introspección nació la semilla de su conversión al cristianismo, religión que en aquel entonces se expandía de forma clandestina, resistiendo los edictos imperiales que la condenaban como superstición peligrosa. Las narraciones hagiográficas cuentan que Bárbara, fascinada por la idea del Dios único, envió una carta al célebre teólogo Orígenes, pidiéndole orientación espiritual. Este gesto, según la tradición, marcó el comienzo de su camino hacia la fe. Bautizada en secreto, la joven decidió transformar su encierro en símbolo de su nueva creencia. Mandó abrir en la torre 3 ventanas, en alusión a la Santísima Trinidad. Aquella modificación arquitectónica, simple pero profundamente significativa, selló su destino. Cuando Dioscoro regresó y descubrió el cambio, su sorpresa se tornó en furia. No entendía cómo su hija había podido desafiar sus órdenes, ni qué significaban aquellas 3 aberturas que ahora miraban al horizonte. Bárbara confesó su conversión con serenidad. Se negó a renegar de Cristo y declaró que su único esposo era el Salvador. Su padre, cegado por la ira y la vergüenza, la golpeó y la entregó a las autoridades locales, decidido a erradicar la fe que consideraba una deshonra. El gobernador, movido por el rigor de las leyes romanas, sometió a Bárbara a crueles torturas para obligarla a renunciar a su Dios. Fue azotada, desgarrada con hierros candentes y colocada sobre fragmentos de cerámica cortante. Los relatos hablan de milagros. Las heridas que le infligían se cerraban, las llamas que la tocaban se apagaban. En medio del dolor su rostro permanecía sereno, iluminado por una fuerza interior que desconcertaba a sus verdugos. La tierra misma parecía protegerla. Una roca, dicen, se abrió milagrosamente para ocultarla cuando intentó huir del castigo de su padre. La persecución terminó en lo alto de una montaña. Allí Dioscoro, convertido en instrumento de su propia furia, tomó la espada y decapitó a su hija
con sus propias manos. La tradición asegura que en el instante en que regresaba a casa, un rayo descendió del cielo y lo fulminó. Aquel rayo, símbolo de justicia divina, selló la leyenda de Santa Bárbara y dio origen a su patronazgo contra las tormentas, los rayos y el fuego. El martirio de Bárbara trascendió rápidamente las fronteras del imperio. Los primeros cristianos vieron en ella el modelo de la fe inquebrantable, la joven que no temió a la muerte y convirtió su encierro en una torre de luz espiritual. En las catacumbas y templos se comenzaron a pintar sus primeras imágenes. Una mujer de mirada firme, vestida con túnica roja, sosteniendo en una mano la palma del martirio, y en la otra, una pequeña torre, con 3 ventanas. Su historia, transmitida oralmente, fue escrita siglos más tarde en los códices bizantinos y latinos, y su nombre empezó a ser invocado por quienes enfrentaban peligros repentinos y devastadores. Los siglos posteriores reforzaron su figura como protectora. A diferencia de otros santos cuya vida estuvo documentada por testigos o registros eclesiásticos, la historia de Santa Bárbara se mantuvo viva por la fuerza del símbolo. En ella confluyen los temas universales del cristianismo primitivo: la resistencia frente al poder, la pureza del alma frente a la violencia del mundo, y la idea de que la verdadera libertad no se alcanza rompiendo muros, sino transformándolos en espacios de fe. El eco de su nombre se extendió por el Mediterráneo, desde las arenas de Asia Menor hasta las costas de Italia y el norte de África. En cada lugar donde llegaba la palabra de los misioneros, la figura de Santa Bárbara encontraba un nuevo significado. Para los marineros era la guardiana de las tormentas. Para los mineros, la protectora de quienes trabajan en la oscuridad. Para los soldados, la intercesora que podía apartar la muerte del campo de batalla. La torre, el rayo y la espada se convirtieron en su trinidad simbólica en encierro, juicio y justicia divina. En el arte medieval, comenzó a representarse también con una corona, símbolo de nobleza y de triunfo espiritual. Su imagen acompañaba a menudo las de otras vírgenes mártires como Catalina de Alejandría o Margarita de Antioquía, formando parte del conjunto de los 14 santos auxiliadores, intercesores, en los momentos de peligro. El Papa Pío V confirmó oficialmente su culto en el siglo XVI, aunque su devoción era ya universal, muchos siglos antes. Santa Bárbara no fue solo una figura de devoción, sino también un puente entre el mundo antiguo y la nueva espiritualidad cristiana. Su historia condensaba la tensión de una época que se debatía entre la idolatría y la fe monoteísta, entre el poder del imperio y el poder del espíritu. El rayo que fulminó a Dioscoro no fue únicamente castigo, sino revelación a la manifestación de un Dios que defendía a los suyos, incluso más allá de la muerte. Así, desde su torre Santa Bárbara se elevó, como metáfora de la luz que vence a la oscuridad, del alma que resiste a la opresión, y del fuego que en vez de destruir, purifica. La joven que fue encerrada para no ver el mundo terminó iluminando los cielos de la cristiandad. Su nombre, repetido en plegarias y canciones, cruzó los siglos, como una promesa de protección y valentía. Y aunque la historia se tiñe de leyenda, su mensaje permanece incluso tras los muros más altos. La fe puede abrir una ventana hacia lo eterno. Capítulo 2. El fuego de la fe, a la historia de Santa Bárbara. Hasta este punto, es la historia de una rebelión silenciosa, de una voz que se alzó en medio de la soledad y del miedo. Pero el verdadero poder de su legado nace en el instante en que esa fe interior fue puesta a prueba por la violencia del mundo. El martirio de Bárbara no fue solo un acto de tortura física, fue sobre todo el enfrentamiento entre dos concepciones opuestas de la existencia: el poder del hombre frente al poder de Dios, la furia pagana frente a la serenidad de la fe. Cuando el gobernador recibió la orden de Dioscoro de castigar a su hija, la ciudad se convirtió en escenario de una tragedia moral. Bárbara, apenas una joven, fue llevada ante el tribunal. Su belleza, dicen los textos más antiguos, era tan deslumbrante que el juez intentó persuadirla con halagos antes de recurrir al castigo. Pero la joven se mantuvo firme. Mi cuerpo es mortal, habría dicho, pero mi alma pertenece al Dios eterno. A partir de ese momento comenzó un calvario que la convertiría en símbolo de resistencia. Las crónicas hagiográficas describen los tormentos con crudeza. Fue atada a un potro de madera y flagelada con látigos de cuero trenzado. Después,
Sus verdugos desgarraron su piel con ganchos de hierro, y la arrastraron sobre fragmentos de cerámica afilada. Los testigos aseguraban que cada vez que su cuerpo era herido, las marcas desaparecían por obra de una luz que la envolvía. Los carceleros, confundidos, veían cómo la sangre cesaba y las heridas se cerraban. En su rostro no había miedo, solo una expresión serena que parecía venir de un lugar más allá del dolor. Una noche, cuando los guardias se retiraron, la celda se llenó de un resplandor suave. Según la tradición, Cristo mismo se le apareció para consolarla, prometiéndole fortaleza hasta el final. Al amanecer, los torturadores encontraron su cuerpo sin una sola herida. Aquello, lejos de provocar compasión, encendió la furia de los paganos, que consideraron el hecho como una ofensa a sus dioses. El gobernador ordenó que fuera desnudada, paseada por la ciudad y azotada en público, como advertencia para otros cristianos que osaran desafiar la autoridad imperial. Sin embargo, aquel intento de humillación se transformó en un acto de glorificación. Los presentes vieron cómo, al ser expuesta, una niebla descendía sobre el camino, ocultando su cuerpo a los ojos de la multitud. Algunos interpretaron aquello como una señal del cielo, otros como un prodigio de la naturaleza. Pero para los creyentes, fue la prueba de que Dios protegía a su hija mártir, aún en medio del tormento. Bárbara fue devuelta a prisión, y allí, entre sombras, pronunció oraciones por su padre, no por odio, sino por compasión. En su corazón, la fe había superado cualquier resentimiento. Dioscoro, sin embargo, no. Halabab. Su mente oscilaba entre la ira y la culpa, entre la obediencia a los dioses de piedra y el desconcierto, ante la fuerza inexplicable que parecía rodear a su hija. Su determinación de destruirla se volvió una obsesión, una lucha no solo contra su sangre, sino contra la idea de un Dios que él no comprendía. En ese tiempo, el imperio atravesaba una crisis de fe. Las persecuciones cristianas se habían recrudecido bajo el reinado de Maximino Daia y sus predecesores. Los templos se llenaban de sacrificios, pero en las catacumbas se multiplicaban los bautismos secretos. Santa Bárbara fue una de tantas víctimas, pero su historia adquirió un carácter especial, porque condensaba el conflicto entre el poder doméstico y la fe interior. Su martirio no fue solo político o religioso, fue también familiar. En la figura de Dioscoro se reflejaba la autoridad del mundo antiguo, incapaz de comprender la libertad espiritual que proclamaba el cristianismo. Cuando el gobernador vio que ni el látigo ni el fuego doblegaban su voluntad, dictó la sentencia final a la decapitación. Y fue el mismo Dioscoro quien, tomando la espada, se ofreció a ejecutar el castigo. Algunos textos sugieren que lo hizo por orgullo, para demostrar lealtad a los dioses y al imperio. Otros, que lo movía la desesperación de un padre que no podía aceptar haber sido derrotado por la fe de su hija. En la cima de una colina, al amanecer, Bárbara se arrodilló. La brisa agitaba su cabello y el cielo, dicen, se tiñó de un rojo profundo, presagio del sacrificio que estaba por consumarse. Antes de morir, elevó una plegaria por los que sufrirían injustamente, por las mujeres perseguidas, por los prisioneros y por los moribundos. Pidió que quienes invocaran su nombre en medio del peligro fueran protegidos de la muerte repentina. Dioscoro levantó la espada y la decapitó. En ese mismo instante, la tierra tembló. Una descarga de luz descendió desde las nubes y cayó sobre él. El rayo lo consumió por completo. Así, el fuego del cielo respondió al fuego del odio con el fulgor de la justicia divina. Aquel rayo marcó el comienzo de su leyenda. Desde entonces el nombre de Santa Bárbara se asoció al trueno, al relámpago y al fuego purificador. En las comunidades mineras y en los ejércitos, su historia se transmitió como símbolo de protección. Santau Baj Baura Benjitau, que el trueno quita, decían los campesinos cuando las tormentas amenazaban los campos. En las minas, su imagen se colocaba en la entrada de los túneles, para que los hombres descendieran a la oscuridad bajo su amparo. En los cuarteles, los artilleros invocaban su nombre antes de cada disparo, creyendo que su rayo guiaba el fuego de sus cañones. Los siglos medievales la convirtieron en una de las santas más veneradas de Europa. Su figura apareció en retablos, vitrales y manuscritos iluminados. Los artistas la representaban con la palma del martirio y la torre, pero también con la espada que había cegado su vida, y con un cáliz,
símbolo de su conversión. En el Renacimiento su imagen adquirió un tono majestuoso, era la mujer que había vencido a la muerte, la Virgen Guerrera del Espíritu. Lucas Cranach el Viejo, en 1510, la pintó en el instante de su martirio, envuelta en un paisaje de melancolía dorada, como si el cielo entero guardara silencio ante su sacrificio. Más allá de los pinceles, su leyenda se consolidó en los himnos y oraciones. Los monjes carmelitas, custodios de sus reliquias, difundieron su culto por todo el Mediterráneo. En Constantinopla, en Venecia y en Kiev, las iglesias que guardaban fragmentos de sus restos se llenaban de peregrinos. La fe en Santa Bárbara se convirtió en un lenguaje compartido por pueblos y culturas diversas. No importaba si la llamaban Bárbara, Bárbara o su historia era comprendida del mismo modo, a una llama que no se apaga, una voz que no se silencia. Con el paso de los siglos, la Iglesia reconoció oficialmente su santidad. El Papa Pío V confirmó su culto en 1568, incluyéndola entre los 14 santos auxiliadores, aquellos cuya intercesión se invoca en los momentos más críticos. Pero incluso antes de ese reconocimiento, el pueblo ya la había coronado en el altar de su devoción, porque Santa Bárbara, más que un personaje histórico, es una presencia viva en la memoria colectiva, la santa de Altrueno, la que resguarda de los incendios, la que escucha a quienes enfrentan el peligro, sin temor. Su fuego, sin embargo, no es un fuego destructor sino transformador. En cada representación de su martirio se insinúa una enseñanza. El sufrimiento puede ser redimido por la fe, y la violencia del mundo puede convertirse en instrumento de revelación. La espada que cortó su vida no fue el final sino el comienzo de su leyenda. El rayo que fulminó a su padre no fue venganza, sino signo de justicia divina. Así, el nombre de Santa Bárbara empezó a resonar como eco del poder de Dios sobre los elementos. Su historia viajó con los comerciantes y misioneros, cruzó los mares y las montañas, se mezcló con tradiciones locales y con lenguas distintas. Allí donde el fuego representaba peligro, su figura se erigía como escudo espiritual. Su fe, nacida en una torre de piedra, se había convertido en un faro encendido en los corazones de millones. En la siguiente etapa de su historia, ese fuego sagrado se extendería aún más allá de las fronteras de su martirio, encendiendo la devoción popular en templos, minas, cuarteles y pueblos enteros. La llama que ardió en Bárbara no se apagó con su muerte, se convirtió en una chispa inmortal que iluminaría los siglos por venir. Capítulo 3. El eco eterno. El nombre de Santa Bárbara comenzó a extenderse como un susurro que recorría montañas, valles y mares. Allí donde el trueno resonaba, los hombres evocaban su figura. Allí donde el fuego amenazaba, su nombre era pronunciado como un conjuro de esperanza. En los siglos posteriores a su muerte, su devoción creció silenciosamente entre comunidades perseguidas hasta que su leyenda alcanzó los confines del imperio. Desde entonces, Santa Bárbara dejó de ser solo la mártir de Nicomedia para convertirse en un símbolo universal de protección, coraje y fe inquebrantable. Las primeras representaciones de la santa surgieron en los frescos bizantinos del siglo VIII. En ellos, Bárbara aparecía como una joven serena, sosteniendo una palma y acompañada de un pavo real, ave que, en la tradición cristiana, simboliza la inmortalidad. La presencia del pavo real junto a la mártir no era casual. En la visión teológica, su plumaje iridiscente evocaba la gloria celestial que aguarda tras el sufrimiento terreno. Aquella imagen, conservada en Santa María, la Antigua de Roma, es considerada la más antigua de su iconografía y marcaría un modelo que luego adoptaría toda la cristiandad. Con el paso de los siglos, el arte cristiano amplió sus atributos simbólicos. La torre de 3 ventanas se convirtió en el emblema más reconocible de Santa Bárbara, reflejo de su fe en la Santísima Trinidad y memoria de su reclusión forzada. En unas versiones la sostiene en su mano, en otras, aparece a su lado, como si fuese parte inseparable de su destino. Las 3 ventanas, bañadas de luz en los retablos góticos, no eran solo un detalle arquitectónico, representaban la visión del alma, que se abre a la verdad divina. La espada, por su parte, fue reinterpretada como signo de justicia espiritual, aunque en origen evocaba el instrumento de su muerte. La iconografía posterior la elevó a símbolo de fuerza interior, el poder de la fe
que corta la oscuridad. El cáliz, que en muchas imágenes sostiene junto a la palma, alude a su conversión, al sacramento y a la sangre de Cristo. En algunos lienzos flamencos, Bárbara aparece vestida con un manto rojo cáler del martirio, que resplandece como una llama entre los tonos sombríos del fondo. La Edad Media europea fue el tiempo de su consagración definitiva. Las catedrales comenzaron a incluir capillas dedicadas a Santa Bárbara. Las cofradías de mineros, fundidores y artilleros la eligieron como protectora. Su nombre se asociaba con el rayo, el fuego y la pólvora, no por temor, sino por respeto a su poder purificador. Los hombres que trabajaban bajo tierra, rodeados de oscuridad y peligro, veían en ella una guía celestial que podía convertir el estruendo del trueno en música de salvación. De hecho, el lenguaje popular adoptó su nombre como sinónimo de refugio. En los Vieux, el compartimento donde se almacenaban los explosivos recibió el nombre de Santa Bárbara, en alusión a su protección contra incendios o detonaciones. En los cuarteles de artillería, su imagen presidía los patios y las capillas. Cada 4 de diciembre, los soldados celebraban su festividad con salvas, himnos y oraciones. En España, su patronazgo sobre el arma de artillería se consolidó con solemnidad, al punto de que la fecha fue conocida como el Día del Artillero. La devoción popular también floreció en el ámbito rural. En Cantabria y en muchas regiones del norte de España, los campesinos recurrían a Santa Bárbara para pedir protección contra las tormentas y los granizos que amenazaban las cosechas. Bastaban, murmuró, oí, Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita. Durante las tormentas, se colocaban cuchillos y tijeras en las ventanas con el filo hacia el cielo, como símbolos de defensa, mientras las familias recitaban plegarias en su honor. En los Pirineos, cuando el trueno rugía, los aldeanos invocaban su nombre para esconjurar la tormenta. El eco de su nombre resonó también en los oficios humildes. Los canteros, que trabajaban con piedra, el material de su prisión, la veneraron como patrona. En las minas de Asturias, León y el País Vasco, los mineros dedicaban a ella el himno Santa Bárbara bendita, cuya melodía todavía acompaña las procesiones del 4 de diciembre. Con el tiempo, su patronazgo se extendió a los electricistas, fundidores, ingenieros y a todos aquellos que manejaban fuerzas invisibles o peligrosas. Santa Bárbara era, en el fondo, la santa del riesgo, aquella que comprendía el valor de enfrentarse a lo impredecible. Su devoción traspasó las fronteras de Europa y se integró en las tradiciones cristianas de Oriente Próximo. En Siria, Líbano, Jordania y Palestina, los cristianos árabes celebran cada año el Eid al-Barbara, el 4 de diciembre, con rituales que mezclan la fe antigua con costumbres festivas. Los niños recorren las calles disfrazados, pidiendo dulces y entonando canciones que recuerdan la huida de Bárbara y su ingenio para escapar de sus perseguidores. En esta celebración, la figura de la santa adquiere un matiz de alegría, recordando que la fe puede también celebrarse con gozo y comunidad. El plato tradicional de la fiesta, conocido como burbara, está hecho de trigo hervido, granada, pasas, anís y azúcar, evocando la fertilidad y la renovación de la vida. En Líbano, también se preparan dulces rellenos de nueces o queso, que simbolizan la abundancia espiritual. Según la leyenda, cuando Bárbara huía de los romanos, atravesó un campo de trigo recién sembrado que por milagro creció inmediatamente para ocultar sus huellas. Ese prodigio es recreado cada año al sembrar granos de trigo, lentejas o garbanzos sobre algodón húmedo durante su festividad. Las semillas germinan a tiempo para la Navidad y se colocan alrededor del pesebre, representando la vida que renace. Así, mientras en Occidente se la veneraba como protectora contra el fuego y el rayo, en Oriente se la celebraba como símbolo de esperanza y milagro. Esta dualidad revela la riqueza de su legado. Santa Bárbara no es solo mártir, sino también mediadora entre lo visible y lo invisible, entre el peligro y la protección. Su figura encarna la conexión entre el cielo y la tierra, entre el relámpago que destruye y la luz que guía. Con la expansión del cristianismo hacia América, la devoción a Santa Bárbara viajó con los conquistadores y misioneros. En los puertos de Sevilla y Cádiz, su imagen acompañaba a los barcos que se dirigían al Nuevo Mundo, resguardando la pólvora y las almas. En los monasterios coloniales, su figura decoraba los muros, siempre con su torre y su palma,
recordando a los fieles el valor del sacrificio y la promesa de la resurrección. En América Latina su culto adquirió matices locales, mezclándose con las creencias indígenas y africanas que florecían en el nuevo continente. Su imagen, fuerte y luminosa, se adaptó a cada paisaje cultural, conservando siempre el mismo significado en protección, justicia y fe. En algunos lugares, su festividad coincidió con ritos agrícolas o con celebraciones dedicadas al fuego, y el sincretismo dio lugar a nuevas formas de devoción. Santa Bárbara se convirtió así en un puente espiritual entre culturas, una figura que sobrevivió al paso del tiempo y a las transformaciones de la religión. Ni la distancia ni la diversidad lograron apagar su eco. Su nombre siguió resonando en las iglesias de piedra de Europa, en los campos de trigo de Oriente, en las minas profundas de América y en los altares improvisados de los pueblos más lejanos. Hoy, más de 17 siglos después de su martirio, su historia continúa siendo contada, no solo como la de una santa del pasado, sino como la de una mujer que encarna la valentía de la fe y la fuerza de la conviction. Santa Bárbara permanece viva en cada oración pronunciada bajo una tormenta, en cada chispa que enciende el fuego del hogar o del cañón, en cada símbolo de esperanza ante el peligro, porque su eco no pertenece únicamente a los templos ni a los libros antiguos. Su eco vive en la memoria colectiva, en la voz de los pueblos que la invocan, en la historia misma de la humanidad que, generación tras generación, sigue buscando en el trueno la voz de lo divino y en la luz del relámpago, la certeza de que incluso el fuego puede ser un camino hacia la fe. Capítulo 4. En raíces y resonancias del rayo. Desde su aparición en el mundo antiguo como mártir del siglo III, Santa Bárbara no solo atravesó las fronteras de imperios, iglesias y culturas. Su figura se reinventó y adaptó, encontró nuevas raíces y generó resonancias que perduran hoy en comunidades tan distintas como las de Cuba, México o América del Sur. En este capítulo se adentra en ese viaje como una santa que nació en una torre de Nicomedia, encontró su lugar en altares de África trasplantada, en poblados mineros de América y en ciudades que aún celebran su memoria con fuego, tambores y devoción. Uno en Cuba y el sincretismo yoruba. En la isla de Cuba, Santa Bárbara adquiere una dimensión singular al fundirse con la tradición afrocubana de la santería, o regla de Oshe, a menos, y con el Oricha Changó, divinidad del rayo, del trueno y del fuego. Así, Bárbara deja de ser solo una mártir cristiana, para convertirse en símbolo viviente de justicia, virilidad, danza y poder. El 4 de diciembre, fecha de su fiesta litúrgica, se convierte en una efervescencia de rituales en altares, vestidos de rojo y blanco, ofrendas de flores y frutas, tambores bata que retumban desde la noche anterior, vestimentas de cada color, velas y danzas. La devoción cubana va más allá de la mera veneración cristiana. La iglesia de Santa Bárbara, en barrios de La Habana o regiones orientales del país, recibe a católicos y a santeros por igual. Uno de los altares más conocidos está en el barrio de Párraga, municipio de Arroyo Naranjo. Allí se encuentran imágenes de la santa junto al Orisha Changó, y ambos son objeto de plegarias. La fusión entre Bárbara y Changó no se limita a símbolos en los colores rojo y blanco. El alexeollar de cuentas rojo, blancas, los tambores, los bailes y la pasión ritual configuran una iconografía compartida. En la santería, Changó representa el rayo, la descarga del cielo, la energía de la tormenta, la guerra, pero también la música, el tambor, la celebración. Santa Bárbara, en su leyenda original, ya estaba vinculada al rayo que fulminó a su padre. Esa confluencia simbólica facilita la sincretización. Este fenómeno cultural muestra cómo una figura aparentemente europea, romana, renace en clave caribeña, africana y mestiza. Los rituales, los cantos, los altares se adaptan, pero la esencia permanece. Protección ante lo impredecible, la tormenta, el relámpago, la muerte súbita, fe inquebrantable, valor frente al peligro. La resonancia del rayo, literal y simbólica, conecta a la santa con una cosmología que trasciende continente. 2. México, devoción popular y festividades del 4 de diciembre. En México, la devoción a Santa Bárbara también está presente, aunque adoptando formas variadas en municipios, comunidades rurales y parroquias. Por ejemplo,
En el Estado de México, el pueblo de Santa Bárbara Tlacatecpan, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, celebra sus fiestas patronales, del 1 al 4 de diciembre en honor a la santa. En esta localidad, como en muchas otras, las celebraciones combinan misa, procesión, música tradicional, fuegos artificiales y actos de comunidad. Es la muestra de cómo la santa trasciende su condición de mártir antigua para convertirse en protectora local, patrona de barrios, pueblos y festividades. Las raíces mineras y artilleras de su patronazgo original mineros, explosivos, tormentas, no siempre aparecen explícitas en México, pero su presencia simbólica, venerada en el 4 de diciembre, asociada con protección ante la muerte repentina o el peligro, se mantiene. Por ejemplo, la publicación venezolana señala que Santa Bárbara es patrona de los mineros y los artilleros. Y esa tradición también se recoge en algunos contextos mexicanos. Asimismo, en comunidades pequeñas y rurales, Santa Bárbara es invocada por obreros, electricistas, albañiles o quienes trabajan con riesgo en su leyenda del rayo, del fuego, del martirio. La convierte en advocación de quienes enfrentan lo imprevisible. En México, el 4 de diciembre se convierte en día de fiesta, de memoria, de comunidad, para muchos pueblos que la tienen como patrona. 3 en América del Sur, en Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Chile. La presencia de Santa Bárbara en América del Sur se manifiesta tanto en la dedicación de iglesias como en celebraciones populares, festividades locales y devociones comunitarias. En Colombia, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe de Antioquia, departamento Yanchoquiao, se encuentra la iglesia de Santa Bárbara, templo barroco, popular de 1726, que conserva la advocación de Santa Bárbara. En Venezuela, la devoción aparece en localidades como Rubio en el estado Táchira o en Cabudare estado Lara, donde los fieles preparan triduo, procesión y ofrendas los días previos al 4 de diciembre. En el caso de Argentina, la página de Creemos señala que la santa es venerada bajo la advocación de Santa Bárbara, virgen y mártir, y se destacan plegarias populares que piden su intercesión para quienes trabajan en la mina. En Perú y Chile, aunque la documentación pública es menos abundantemente difundida en fuentes de libre acceso, se reconoce su presencia en el santoral popular y en celebraciones de comunidades rurales que conjugan fe, fiesta, música y tradición local. Esta difusión sudamericana confirma que Santa Bárbara no es únicamente una figura de la Iglesia Universal, sino un icono popular que se adapta a distintos contextos culturales, en los Andes, en la llanura venezolana, en la meseta argentina, en el valle colombiano. Su atributo del rayo, su condición de mártir, su patronazgo de lo peligroso, la hacen próxima a quien trabaja, quien arriesga, quien vive en la frontera del riesgo. 4 en significado y reflexión final. La imagen de Santa Bárbara ha recorrido siglos enteros y océanos enteros, consolidándose como puente entre lo antiguo y lo moderno, lo pagano y lo cristiano, lo africano y lo en el sincretismo cubano se vincula con el oricha, changón, descarga de rayo y tambores, fuego y danza. En México y en América del Sur, su figura se instala en la vida cotidiana. Fiestas patronales, altares de barrio, invocaciones ante la tormenta o el peligro. Los ritos pueden variar, los colores pueden cambiar, las lenguas pueden diferir, pero la esencia permanece: una joven que eligió a Cristo, que fue martirizada, pero cuya muerte se volvió victoria. La Torah, con 3 ventanas, la palma del martirio, la espada, el rayo, todos símbolos que hoy siguen hablando a comunidades que buscan amparo, fuerza y esperanza frente a lo imprevisible. En un mundo que cambia y enfrenta nuevas tormentas climáticas, sociales, personales, Santa Bárbara sigue siendo evocada. Su patronazgo de quienes trabajan con explosivos o con riesgo se renueva en contextos donde la minería, la artillería, la electricidad, la construcción siguen siendo actividades de peligro. Al mismo tiempo, su sincretización con tradiciones africanas y afro-caribeñas le permite hablar en clave de resistencia, de identidad, de mestizaje. Su rayo resuena todavía cuando truena el cielo. Su torre sigue inspirando cuando el encierro es simbólico. Su espada corta, no la vida, sino el miedo. Desde Cuba hasta Argentina, desde un pueblo mexicano hasta un barrio colombiano, Santa Bárbara vive como símbolo de fe que no se apaga, como luz que no se extingue. Y es precisamente en esa continuidad
la que une lo antiguo con lo contemporáneo, lo local con lo global, donde su legado demuestra que una historia de mártir puede transformarse en una historia de millones. Gracias por escuchar la historia de Santa Bárbara, la santa del rayo y la pólvora. Dale like, comparte y suscríbete para más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.